Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí conectados, juiciosos o obedientes, como siempre en esta cita de los miércoles con el Señor. Así que les invitamos en el libro de Salmos 34, versículo 1, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu preciosa palabra. Gracias Espíritu Santo por seguirnos guiando, dirigiendo a través de tu sabiduría para que podamos interpretar correctamente lo que tú nos quieres hablar en esta noche. Por eso callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo. Y gracias por seguirme usando, Espíritu Santo, como tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que va para esta palabra es Bendeciré a Dios. Aquí nos empieza a decir es bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo, ¿qué quiere decir? Quiere decir en tiempos de alegría, tiempos de tristeza, en tiempos de tribulación o angustia, en tiempos de dolor, en todo tiempo, en tiempos de prueba, en todo tiempo podamos nosotros bendecir a Dios. Pero ¿qué quiere decir eso de bendecir? Bendecir es decir bien, hablar bien. Cuando nosotros recibimos de Dios lo que deseamos, vemos victoria en nuestras vidas, cómo Dios nos responde y estamos felices, es muy fácil bendecir, ¿cierto? Pero cuando vienen momentos de prueba, tiempos de angustia, de dolor, de sufrimiento, o de pronto cuando un pariente cercano muere, ¿será que será fácil bendecir a Dios? Bendecir a Dios en todo tiempo y alabarlo siempre, porque su alabanza estará de continuo en mi boca. Quiere decir es que siempre lo estaré alabando y agradeciendo a Él. ¿Y por qué lo hacemos? Sencillamente porque lo conocemos. Cuando no se conoce a alguien es muy difícil bendecirlo y alabarlo. Para bendecir a alguien se requiere tener un amplio conocimiento de esa persona. Y para alabarlo, las dos cosas. Te necesitamos para bendecir a Dios, conocerlo primero. Y solo conocemos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Él, vamos a nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Porque el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Porque Jesús dijo en el Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Jesucristo podemos conocer al Padre. Cuando conocemos a Jesucristo, conocemos al Padre, conocemos a Dios. Y el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y nos da mayor revelación y mayor conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Amén. Así que es importante conocerlo. Uno de los trabajos del diablo es procurar que nosotros no conozcamos a Dios. Va a procurar apartarnos de Dios continuamente para que no adquiramos esa gran bendición que es conocer a Dios, que es conocer su preciosa palabra. Pero conocerlo de verdad, de corazón. Porque hay personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso es importante conocerlo ante todo. Por eso Dios se quiere revelar a toda persona. Él se quiere manifestar a todo. Y Él nos está llamando continuamente a través de estas predicaciones de la palabra, del evangelio, de la predicación del evangelio, a través de sueños. De muchas maneras Dios nos está llamando a que lo conozcamos, a que lo busquemos de todo corazón. Y el que busca a Dios de todo corazón, lo halla y lo conoce. Amén. Por eso en el libro de Segunda de Pedro,
Vamos a ver el capítulo 1, versos del 1 al 8, nos dice así la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sino ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando de parte de Dios con la dirección del Espíritu Santo y nos habla acerca de la fe que quiere que todos tengamos como la Él tiene, para que todos tengamos el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, para que todos seamos partícipes de su naturaleza divina, que todos podamos conocer que también tenemos una naturaleza divina, que hay una naturaleza terrenal, pero que hay una naturaleza divina, y que realmente nosotros, aunque nacimos en esta tierra y estamos caminando en esta tierra, no somos de esta tierra, somos del cielo, porque nuestra naturaleza es divina. Y Dios dice aquí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ve? Concupiscencia son los deseos malos, pecaminosos. Que el mundo, hay un sistema de maldad en el mundo por el enemigo que ofrece a las personas, y esa concupiscencia los lleva más a ser partícipes de cosas vanas, de cosas que nos destruyen y que no creemos que nos destruyen. Obviamente que una persona no sabe que eso lo está destruyendo. El pecado nos destruye. Por eso nosotros tenemos que aprender a conocer qué es lo que es el pecado y por qué Dios nos advierte del pecado. ¿Quién es Dios? Y cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos lo que dice la palabra de Dios acerca del pecado, empezamos a participar de la naturaleza divina. Empezamos a tener el conocimiento de Dios. Amén. Y ese conocimiento nos hace ver quién es Dios. Nos hace ver que es el creador de todas las cosas. Que a mí mismo, que yo no, mi papá y mi mamá no me crearon. Fueron usados por Dios. Que el padre puso la semilla, la madre puso el óvulo para que naciese un nuevo ser. Pero el que formó ese ser en el vientre de la madre fue Dios, es Dios. Todo lo hace, es Dios. Amén. Y cuando nosotros empezamos a ver que Dios es el que hace todo, que Él es el creador de todo, pero que también hay un enemigo que quiere dañar la creación de Dios, que quiere apartarnos del conocimiento de Dios para dañarnos, para destruirnos. Por eso Oseas 4:6, la parte A del versículo dice, mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Entonces el enemigo es feliz
que nosotros no conozcamos de Dios, que no conozcamos a Dios, ni que conozcamos su bendita palabra. Que no conozcamos qué hace el pecado, cómo nos destruye. Por eso mantiene a la gente ignorante en el conocimiento de Dios. Apartados, ajenos. Las personas tienen Biblia, pero ni siquiera se saben qué dice la Biblia. A veces la tienen en el Salmo 91 y ni saben qué es el Salmo 91. Y les preguntan, ¿ustedes saben los nombres de la Biblia? Ni siquiera se saben los nombres de la Biblia, los libros de la Biblia. Entonces, tienen la palabra, tienen ahí, pero no tienen el conocimiento. Por falta de la presencia de Dios, del conocimiento de Dios, de que alguien me presente a Dios. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Primero tenemos que conocer a Jesucristo para conocer a nuestro Padre y el Espíritu de Dios y conocer a Dios. Jesucristo es el camino del conocimiento. Y cuando nosotros lo conocemos, pues empezamos a tener esa fe en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Él crean que Él le hay y que es galardonador de los que le buscamos. En Hebreos 11:6, ¿cierto? ¿Cuántos creemos que Dios existe? Por eso lo busco. Tengo esa fe, esa certeza, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso a ese conocimiento de Dios, esa fe, le debemos añadir virtud. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Y qué es la virtud? Es el poder, la fuerza de obrar bien. Amén. De obrar bien. No de obrar mal, eso no se le llama virtud. Virtud es el obrar bien, con excelencia. Ya la fe se le agrega virtud. ¿Por qué? Porque es un obrar conforme a mi fe en Jesucristo, conforme a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Amén. Porque la fe sin obras es muerta, dice el Señor. Por eso a la fe se le añade virtud. Y a la virtud, conocimiento. Porque si yo conozco bien los mandamientos de Dios, voy a obrar cada vez mejor. Mi obrar va a ser de acuerdo al conocimiento que estoy adquiriendo. ¿Cierto? Mi fe, la virtud y el conocimiento van de la mano. A la fe le añado virtud, a la virtud le añado conocimiento. Al conocimiento, o sea, me esmero en buscar la palabra de Dios. Me esmero en buscar a Dios en oración y en lectura de la palabra. Es una persona diligente en buscar a Dios. El negligente dice, yo no conozco a Dios. ¿Y usted cómo hace para conocer a Dios? ¿Y usted cómo hace para que le hable Dios? ¿Y usted cómo hace para tener? Pues porque soy diligente buscando a Dios. He sido diligente y sigo siendo diligente para buscar a Dios y conocerlo cada día mejor. Amén. Es como cuando una pareja se empiezan a conocer, se presentan y se conocen, se gustan, se enamora, se casa. ¿Cierto? Pero en la medida en que conviven, entre más se conocen, entre más conviven, entre más están juntos, más se conocen. Ya hay personas que pueden llegar a decir, me desilusioné de este. No pensé que fuera así. Ahora que lo conozco, ahora sé quién es. Pero ahora, ¿de Dios podemos decir eso? No. Del hombre que es imperfecto, sí, pero de Dios, nadie que lo conozca realmente puede hablar mal de Dios, ni decir cosas malas de Dios. Solo aquel que no lo conoce, Dios le llama a esa persona necio o insensato. El insensato, pues, no lo conoce, entonces va a hablar cosas inadecuadas de Dios o hasta malas, hasta no va ni creer que Dios existe. O duda mucho de la existencia de Dios. ¿Cierto? Por eso a ese conocimiento debemos añadirle dominio propio.
Amén. Porque tengo fe, tengo esa virtud para obrar de acuerdo al conocimiento que tengo, que Dios me da, que me va enseñando. El Espíritu de Dios me va enseñando todo. Y me da dominio propio. Quiere decir es que hay un enemigo que quiere que nos volquemos hacia el mal y entonces necesitamos, por el conocimiento de la palabra, decirle al enemigo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Y tener el dominio propio de no ceder nuevamente ante el mal. Amén. Entonces, esto es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Y al dominio propio, la paciencia. ¿Cuántos sabemos que el tiempo de Dios es perfecto? Que todo lo que hace Dios es perfecto. Y que aparentemente a veces sí se está demorando, pero que Dios no se demora. Su tiempo es perfecto. Tenemos que esperar, aprender a tener paciencia en Dios. A no desesperarnos y a obrar sin la voluntad de Dios, sino que esperemos en Él para obrar de una manera adecuada y correcta, y no con afanes. Amén. Paciencia. Y en la paciencia, piedad. ¿La impiedad qué es? Primero, la impiedad ¿qué es? Es desobediencia, es pecado. Y a la paciencia ¿qué es? Piedad. Porque una persona impaciente corre y te dice: ya no espero más, yo voy a hacer esto y lo otro, y va a cometer impiedad. Ya no es piadoso, o sea, ya no es obediente a los mandamientos de Dios, ya no obra en los mandamientos de Dios, no tiene piedad, sino fue impío, porque no tiene paciencia, no espera en Dios. Entonces, no espera hasta el matrimonio, sino que fornica, y sabe que la fornicación es pecado, pero aún así lo hace, sabe que adulterio es pecado, pero aún así lo hace por la impaciencia. Es que mi esposa se niega, es que ya no sé qué, es que no sé qué, ya no me habla, ya no me quiere ni mirar, ya no me quiere. Entonces me toca buscarme otra mujer. ¿Y usted se dice que tiene piedad? ¿Qué paciencia? La paciencia, digan, me lleva a la piedad. ¿La impaciencia a dónde? A la impiedad. Por eso requerimos de paciencia. Espera en el Señor. Yo te di ese deseo sexual, espera hasta el matrimonio. Tranquilo, tranquila, que llegará el momento perfecto, el adecuado. Dios sabe cuándo es. Amén. Dios es perfecto. Y a esa piedad, afecto fraternal. Y a ese afecto fraternal, amor. El afecto fraternal es un amor que proviene de Dios, que me hace amar a mi prójimo como a mí mismo, y que me hace amar de una manera fraternal, como a hermanos. ¿Sí? Por eso todos los que tenemos a Cristo pasamos a ser hijos de Dios y hermanos todos en Cristo. Diga: yo tengo una familia muy grande y es la familia de Dios. Y todos somos hermanos en Cristo. Y tengo un amor fraternal para con todos. Amén. No es ese de estar coqueteando, haciéndole amor, linda, preciosa, reina, y querés acostar con una y con otra. Ese no es un amor fraternal. El amor fraternal es ese que respeta, que no pasa el límite de la amistad, sino que tiene una amistad buena y respeta a la persona y tiene ese afecto fraternal. Y solo tiene ese amor por la pareja, un amor diferente a cuando se casa. Pero con los demás, afecto fraternal. Amén. Y ese amor perfecto de Dios que está en nosotros, el amor perfecto que nos llena para amar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y sentirnos amados. Todo este proceso viene por la presencia de Jesucristo y el conocimiento de Jesucristo. Cuando empezamos a conocer a Jesucristo y su Santo Espíritu viene a nosotros y empieza a revelarnos todas las cosas de Dios, esas cosas que jamás habíamos visto, y empezamos a ser partícipes de la naturaleza divina, porque el Espíritu de Dios me empieza a revelar todo lo del reino de Dios, no lo de este mundo.
Por eso nosotros no hablamos cosas de sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Cosas que ojo no vio, ni oído oído, ni han subido a corazón de hombre. Es las que Dios nos empieza a enseñar a cada uno de nosotros. Yo no sabía que eso era fornicación. Yo no sabía que la idolatría me desviaba tanto y me enceguecía y me volvía nada. ¿Cuántas cosas no sabíamos? Pero que Dios, a través de su Santo Espíritu, me empieza a enseñar para tener ese conocimiento. Amén. Y poderme apartar del mal, del pecado, de la destrucción que el diablo quiere hacer contra nosotros. Él no quiere que tengamos conocimiento de Dios ni de su bendita palabra. Por eso el Espíritu de Dios, cuando viene a nosotros, nos enseña todas las cosas, y Dios llama a eso renovación de mi mente. Renueva el espíritu de mi mente. Amén. En el libro de Romanos 12:2 nos dice así la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, hasta ahora aquí vamos viendo que para bendecir y alabar a Dios continuamente, en todo tiempo, debo conocerlo primero. Debo tener ese proceso de fe, virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, amor fraternal y el amor perfecto de Dios. Que todo eso es la llenura del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo en mi vida, y los dones del Espíritu Santo. Llega a mi vida, y eso Dios llama bautismo en el Espíritu. Me bautiza, me llena con su Santo Espíritu. Es la simiente de Dios en mí, que me empieza a revelar todas las cosas y empiezo a ser partícipe de su naturaleza, y mis ojos espirituales se abren y mis oídos espirituales se abren, y empiezo a ver en lo espiritual lo que antes no podía. Empiezo a ser partícipe de su naturaleza divina. Y una voz del Espíritu de Dios que me dice: tú eres hijo de Dios. Amén. Qué hermoso. Y que me dice: tú no eres de este mundo, tú eres del cielo. Amén. Qué hermoso. Empezamos a tener esa naturaleza divina, ¿no? Y empezamos a entender que estamos aquí de paso en este mundo. Y que hay un propósito de estar aquí en este mundo. Y ese propósito es conocer a Dios, conocer su palabra y transmitir ese conocimiento a otros. Amén. Ese es el propósito de nuestras vidas acá. Hay otros propósitos, pero el principal propósito es ese. Que crecer, que ser un profesional, que tener casas y tener no sé cuánto. Esos son propósitos secundarios. El principal es conocer a Dios. ¿De qué te sirve que te ganes el mundo entero y se pierda tu alma por falta de conocimiento? ¿Cierto? Y entonces aquí donde nuestra mente empieza a ser renovada por el Espíritu de Dios, y empezamos a comprobar quién es Dios, a conocerlo y a comprobar que lo que Él dice es perfecto, que es una necedad hacer mi voluntad. Yo quiero hacer la de Dios porque es perfecta, pero a veces la persona voluntariosa va a querer hacer la suya. La de Dios no, entonces es imperfecta. Entonces va a renegar de Dios. Entonces no va a bendecir a Dios en todo tiempo, ni alabarlo continuamente. Solo aquellos que conocemos bien a Dios y que hemos sido renovados por el Espíritu Santo en nuestra mente, empezamos a entender lo grandioso, lo majestuoso y lo poderoso que es Dios. Amén. Que con el poder de su palabra creó todo lo que vemos y lo que no vemos. Amén. Y que Él es justo. No hay injusticia en Él. Así que todo lo que Él hace es justo. Y todos sus juicios son justos, aunque a veces no los entendamos. Él es justo. No cuestionemos nunca a Dios en nada, porque Él es perfecto. Amén.
Por eso yo nunca tendré que decir nada malo de Dios, ni ir en contra de Él, ni de sus designios. ¿Por qué? Porque lo conozco. Y al conocerlo, he aprendido a amarlo. El que conoce a Dios es imposible que no lo ame, porque Él es la fuente del amor. Él es amor. Y ese es un amor perfecto. El de nosotros no es perfecto. Y cuando nosotros tenemos ese conocimiento de Dios y llega a nuestros corazones por la fe en Jesucristo y el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, entonces podemos decir que tengo a Dios y que conozco a Dios, que empecé a conocer a Dios. Es un proceso en que cada vez vamos conociéndolo más y más. Y entre más lo conocemos, más lo amamos. Y empezamos a entender por qué debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y que no debemos amar a nadie o a algo más que a Dios. Amén. Sino que Dios es el primero. ¿Por qué? Es imposible cuando se conoce no amarlo por encima de todo. Amén. Lo que más maravilloso nos ha podido pasar es tener el conocimiento de Dios, es haber conocido a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es lo mejor que te ha pasado. Y otras cosas buenas te han pasado y que son maravillosas, que son bendiciones de Dios a nuestras vidas. Y que uno puede decir, uy, en esta vida una de las cosas mejores que me ha pasado es haber conocido a mi esposa, es tener a mis hijos. Pero lo mejor, por encima de todo, es Dios, el conocimiento de Él. Si no fuera por Él, no tendría nada de eso. Amén. Así que Dios es lo mejor que me ha pasado. No puedo decir otra cosa. Es imposible decirla cuando lo conozco. Amén. Y lo conozco y lo confieso con todo mi corazón. Él es Dios. Él es mi Padre. Él me creó y ahora soy su hijo y me ha hecho partícipe de su naturaleza divina con su Santo Espíritu en mi vida. Amén. Y he visto lo grande, estoy comprobando cómo es de bueno y perfecto, agradable, su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Cuánto lo estamos comprobando? ¿Cuánto podemos decir lo he comprobado? Pero en el libro de Proverbios 19:3, el insensato no tiene ese conocimiento de Dios, entonces ¿qué hace? Reniega de Dios. Proverbios 19:3. Nos dice así la palabra de Dios. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Insensatez es necedad, es falta de conocimiento. Y es falta de como inteligencia. Es una persona que está bloqueado su mente, su entendimiento por el mal, por el pecado. Por eso su insensatez le hace torcer su camino. Y luego, en la otra versión de Dios habla y dice, le echa la culpa a Dios. ¿Cómo una persona puede decir que va a bendecir a Dios en todo tiempo, echándole la culpa a Dios de lo malo que le pasa? Ahí no lo está bendiciendo, ¿cierto? Sino le está echando por tu culpa. ¿Sí? Entonces las personas insensatas, por lo general le echan la culpa a los demás de lo que el malo que les pasa. Nadie tiene la culpa, es ellos mismos. Por eso es que Dios se enojó con Adán y Eva y los sacó del paraíso, porque ellos no tenían la culpa de nada. Ellos echaron la culpa, fue el uno al otro. Eva dijo, la serpiente me engañó. El culpable es Satanás. Adán dijo, la mujer que me dice ella me dio. Yo me limpio. O sea, yo no tengo culpa de nada. Soy inocente. Sí, ¿cómo no? Soy una víctima. Si fuese así, Dios no los hubiera sacado del paraíso, ¿cierto? Ni se hubiera enojado con ellos. Así que cuando una persona caiga en pecado, no reniegue contra Dios. Cuando le vengan los males, no reniegue contra Dios.
ni le eche la culpa a Dios, ni mucho menos a los demás. Más bien, ni mucho menos a Dios. Si son capaces de echarle la culpa a Dios, ¿cuánto más a los demás? Esa costumbre de estarle echando la culpa a los demás. ¿Y usted por qué se sabe por culpa de él, que no fuera por él? Cuando nosotros empezamos a reconocer nuestras fallas, nuestros errores, no le echamos la culpa a nadie. Si le decimos, como decía el salmista rey David en Salmo 51, pequé, contra ti pequé, te fallé, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. Perdona y líbrame de mi pecado. Ayúdame, Señor. Amén. No quiero fallarte más. No es excusas, no sacar. Es que eso no hubiera pasado. Es que si tú no hubieras puesto a esta persona aquí al lado, yo no hubiera caído. Es por culpa de. No es así. Entonces ahí viene el conocimiento de Dios, donde empezamos a decir, yo sabía que eso estaba mal. Adán y Eva sabían que eso estaba prohibido. Y aún así, lo hicieron. Si no hubiese conocimiento en ellos de eso, ahí sí. Pero había conocimiento. Hay personas que saben que eso está mal, saben que está prohibido por Dios, saben que esos son mandamientos de Dios y que dicen, pero ¿qué pasa si los violo? No pasa nada. Además, yo como que no estoy muy de acuerdo con esos mandamientos. Ahí no estás bendiciendo a Dios. Amén. Y las personas reniegan de Dios porque están ya apartándose de Dios. Porque apartados de Dios no pueden hacer las cosas bien. En el Juan 15:5 nos dice la palabra de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo tengo el conocimiento de que si me aparto de Dios, fallo, peco. El mal viene con todo contra mí. Necesito estar con Dios todo el tiempo, día y noche. Amén. En oración, en lectura de la palabra. Mis pensamientos son para Dios continuos. Y le estoy agradeciendo a Él continuo. No estoy contendiendo con el Creador. No contiendas con el Creador. ¿Y qué? Y yo contiendo y qué, y sí, y porque yo soy así, y además a Dios le gusta la sinceridad, y yo le quiero decir lo que siente. Pues sí, pero es necedad. Hasta que entiendas, sí, te felicito porque eres sincero, pero no porque eres insensato. Contender con el Creador es como echarle la culpa a Él. No le eches más la culpa a Dios. Él no tiene la culpa. Amén. Es nuestra falta o la persona, la falta de diligencia en buscar a Dios y de conocer sus mandamientos y de fortalecerse espiritualmente, añadir virtud, añadir dominio propio, añadir piedad. Es falta de todo eso. Añadir afecto fraternal y amor, porque una persona que ama no desobedece. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Todo eso es sencillo. Si yo amo, obedezco. Si no amo, no obedezco. Me cuesta. Cuesta muchísimo obedecer cuando no se ama. Pero cuando se ama, es fácil obedecer. Amén. Entonces, por eso termina al afecto fraternal, amor. El amor. El insensato no busca casi a Dios, pero cuando le pasa malo, ahí sí, Dios, si Dios existiera y si tú, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué me pasó esto y por qué le pasó esto a la otra? ¿Y por qué permitiste que...? Hasta que conoce bien a Dios y dice, ay, perdóname Dios, tú eres perfecto, eres maravilloso, eres misericordioso, eres justo.
Amén. No te conocía, por eso hablé mal. Y hablar mal es maldecir, dice mal, mal dice. Y bendecir es dice bien, dice bien. Siempre que hablamos de Dios, nuestro corazón es lo que hay en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? En lo que hay en nuestro corazón habla nuestra boca. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en mi corazón hay ese agradecimiento a Dios, hay un conocimiento de Dios, le entregué mi corazón, fue al Señor Jesucristo, a Dios. Entonces, de mi corazón saldrán siempre bendiciones para Dios. Hablar bien de Dios. Siempre, a todos mundo. Mi pasión ahora es hablar de Dios. Ay, es que usted saca cosas con Dios y Dios a toda hora ya me tiene cansado. Diga, lo que pasa es que yo bendigo a Dios en todo tiempo y su alabanza está de continuo en mi boca. Algunos se cansarán, diga, pero yo no me cansaré de hablar de mi Padre Celestial como aquel que le gusta el fútbol y se la pase, hable y hable de fútbol y eso es una pasión y eso no se cansa de hablar de fútbol. Asimismo, cuando nuestra pasión es Dios, no nos cansamos de hablar de Él, nunca. Y de hablar lo correcto, bien, no diciendo cosas torcidas de Dios, sino cosas correctas de Dios, inspirados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque lo conozco, porque su simiente está en mí y porque ahora soy usado por Él. Amén. Ya no le he hecho la culpa a nadie, ni mucho menos a Dios. Ahora sencillamente busco a Dios para que me ayude a cambiar los errores que he cometido, que me perdone y me ayude a vencer el pecado, la maldad. Y Dios siempre nos va a ayudar. Él está esperando que lo busquemos para darnos su fuerza y su poder para vencer el pecado del mal y las tentaciones del diablo. Amén. Y por eso siempre de nuestros labios viene agradecimiento. Porque todas estas cosas que a veces nos pasan, decimos, ¿quién me salvará de esta? Diga, Dios. Es el único que realmente te puede salvar y rescatar de lo malo o la prueba en la que estás pasando. Solo Dios tiene el poder para rescatarte bien, perfectamente. Amén. Por eso nosotros cuando tenemos ese conocimiento de Dios, bendecimos a Dios y lo hacemos de otra manera, no solo con nuestras bocas, sino con nuestras acciones. En el libro de Tercera de Juan 11, versículo 11, nos dice así la palabra de Dios. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Se da cuenta? El que hace lo malo, ¿qué? No ha visto a Dios, o sea, no conoce a Dios. No ha visto quiere decir no lo conoce. Amén. Pero el que hace lo bueno, o sea, el que guarda los mandamientos de Dios, hace el bien siempre. No que aparentemente está haciendo el bien, pero estás pecando, desobedeciendo los mandamientos de Dios. No, sino aquella que está en engaño, no. Aquella persona que tiene a Dios, que tiene el conocimiento de Dios, que conoce a Dios, hará siempre el bien, nunca lo malo. Y un ejemplo que a veces sucede, ¿no? Por ejemplo, en los matrimonios, que a veces pasa, que el uno le es infiel al otro. Y entonces el otro empieza a decir, ah, sí, él sí puede y como yo no voy a poder. Él sí allá feliz con otras mujeres y yo aquí, yo también voy a hacerle lo mismo. Pero esta mujer, que su esposo la engaña, empieza a proferir cosas feas contra su esposo, a decirle que es un falso, mentiroso, infiel, y palabras, eso son palabras suaves, diciéndole todo que es lo peor, que nunca pensó que fuera a hacer. Y después empieza a querer hacer lo mismo que él, lo mismo que ella misma denigró, lo mismo que ella misma dijo que era terrible y que era malo. Ahora esa misma persona quiere hacerlo. Inexcusable eres tú que juzgas a otro y haces tú lo mismo porque te condenas a ti mismo.
Así como tú juzgaste a tu esposo y empiezas a tú a hacer lo mismo, esas mismas palabras se devolverán contra ti. Porque no hiciste lo bueno, sino que imitaste lo malo. Ay, como él sí puede, porque pues si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero no digas que conoces a Dios. Amén. Eso se llama venganza. Diga, y la venganza le pertenece es a Dios. Bien la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y la venganza de Dios no es con el mal, ¿sí?, sino con su justicia genuina y verdadera y perfecta. Amén. Es por esto que Dios te dice, no imites lo malo, sino lo bueno. Si tu esposo o tu esposa te hizo esto y lo otro, no la imites, tú haz lo bueno. Y con el bien es que se vence el mal. Amén. No con el mismo mal. Entonces, si yo conozco a Dios, mis acciones de bien, de obediencia a Dios, mostrarán que lo conozco. ¿Y sabe qué es? Cada vez que yo hago el bien, que obedezco a Dios de la manera correcta, como Él me enseña, porque el Espíritu de Dios me enseña a hacer su voluntad. Diga, hacer el bien es hacer la voluntad de Dios. Hacer lo bueno es seguir la voluntad de Dios, como me la enseña el Espíritu Santo. Amén. Y cuando yo lo hago de esa manera, estoy diciendo, sigo el bien. Estoy imitando el bien. Tengo a Cristo, tengo a Dios en mi vida y estoy imitando como es Él. O sea que ya lo malo no lo imito. Ya no va a sacar la excusa como Él la hace, entonces yo también. Y como Él sí puede hacerlo y como yo, ¿por qué yo no? Él sí feliz por allá y yo, no. Yo no lo hago, si los demás lo hacen, yo no, porque conozco a Dios. Y mi acción, esa acción de obediencia a Dios, ¿sabe qué hace? Esa acción bendice a Dios. No solo mis palabras bendicen a Dios, sino mis acciones bendicen a Dios. Cuando un hijo obedece a sus padres, el padre no se siente muy bendecido. Y dice, ¿cómo me siento bendecido con estos hijos? ¿O no es así? Pero cuando desobedecen, así es nuestro Padre Celestial. Diga, dice, ¿cómo me siento de bendecido? ¿Cómo bendice mi hijo con sus acciones? ¿Cómo me bendice con su obediencia? ¿Cómo me imita es lo bueno? ¿Cómo me imita es a mí? Dice el Todopoderoso, dice nuestro Padre Celestial, Señor Jesucristo. Amén. Así que la venganza, nada, es de echarle la culpa a los demás. Por favor, deja eso atrás. Deja la insensatez. Y empieza a ser una persona sensata, empieza a ser una persona sabia, empieza a ser una persona que tiene la naturaleza divina, o sea, tiene el Espíritu de Dios, que te enseña y te lleva al conocimiento de Dios continuamente, al punto que lo bendices con tus palabras y tus acciones en todo tiempo y lo alabas continuamente en tu boca y en tu mente y en tu corazón. Amén. Por eso Salmo 34. Y ahí es donde nosotros empezamos a comprobar que Dios es bueno. Salmo 34, 8. Nos dice así: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Yo ya lo he comprobado, Dios es bueno. No hay maldad en él, no hay imperfección. Es lo mejor que me ha podido pasar. He comprobado y he visto que Dios es bueno. Soy feliz porque he puesto mi confianza en Él. Y una persona feliz, ¿qué sale de su boca? Agradecimiento y bendición. Siempre hablará bien de Dios. Aunque a veces Dios nos corrija, aún así hablaré bien de Él. Aunque no vea todavía fruto, todavía no vea respuestas de Dios, aún así lo alabaré y lo bendeciré. Uno de esos ejemplos fue Job, que el diablo dijo, no, pero espere, déjame quitarle todo y enfermarlo y todo, y a ver si no te maldice en tu propia cara. Y Dios dijo, ve, y dice a Satanás, y Satanás le quitó todo, hijos, tierras
y hasta su salud. Y hasta la esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Le dice, maldice a tu Dios y muérete. Pero Job, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a su esposa? Has hablado como una mujer fatua, o sea, insensata. No conoces bien a Dios. ¿Y qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el Señor. En momentos de crisis podemos seguir bendiciendo a Dios y hablar bien de Él y alabarlo. Ahí es donde sabemos si realmente tenemos el conocimiento de Dios. Y aunque Job terminó diciendo al final, él creía que conocía bien a Dios, pero le faltaba conocerlo bien. Porque terminó diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco mejor. Con esta prueba ahora entiendo mejor quién eres. Amén. Impresionante cómo Dios nos ayuda y nos hace decir cosas como, todas las cosas me ayudan para bien a los que amamos a Dios. Y no porque y reniegue y maldiga. No, espere. Y yo no espero más y a desobedecer a Dios. No. Tenemos paciencia, obedecemos, esperamos en el Señor y bendecimos a Dios. Aún con llorando, con dolor en nuestro corazón, le damos gracias y lo bendecimos. Y lo alabamos. Amén. Porque he puesto mi confianza. Es en Dios. Y Él no me dejará en vergüenza. Porque sé quién es Dios y sé en quién estoy confiando. Que en los demás puedes confiar y te pueden defraudar muchísimo. Pero en Dios jamás te va a defraudar. Por eso terminamos diciendo lo que dice el Salmo 103:1. Salmo 103:1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén, gloria a Dios. Diga, yo tengo salud, gracias a Dios. Yo tengo este hogar, gracias a Dios. Yo tengo este trabajo, este dinero, estos bienes, gracias a Dios. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Por eso bendice alma mía. El alma que es las emociones, el intelecto y la voluntad. Así que bendeciré a Dios con mis emociones, bendeciré a Dios con mi intelecto y bendeciré a Dios con mi obrar, mi voluntad, mi accionar. Amén. Bendice alma mía Jehová. Bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Mi cuerpo te bendecirá, porque no daré mi cuerpo al pecado. Amén. Sino que es para el bien. Y cuando lo hacemos así, estamos bendiciendo a Dios. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él fue el que me rescató. Él fue el que me llamó y me rescató de esa vana manera de vivir. Él fue el que me limpió de mis maldades y mi pecado. Él es el que me puso aquí a predicar su palabra. Cuando no daban un peso por mí, Él me llamó, Él me santificó, me limpió. Amén. Es gracias a Él. Él, Dios, es mi Padre, es mi Dios y lo mejor de mi vida. Amén. No puedo decir nada malo de Él. Siempre habrá bendición en mi corazón y en mi boca y alabanza hacia Él todo el tiempo. Amén. Y las veces que se llegó a renegar de Él por falta de no conocerlo bien, le pedimos perdón a Dios por renegar de Él y por tener una interpretación incorrecta de quién es Él. Amén. Ahora que lo estoy conociendo cada vez más, lo amo cada vez más, lo sigo cada vez más y estoy cada vez más en su naturaleza divina. Y lo bendigo y no me cansaré
de bendecir a mi Padre Celestial, de hablar de Él, de hablar bien de Él a todos. Tú lo que necesitas es a Dios, tú lo que necesitas es a Jesucristo. Ese problema solo lo resuelves Dios. Para Dios no hay nada imposible. Mira, Dios es la solución a todo. No nos cansaremos de hablar de nuestro Padre Celestial. Amén. Bien de Él. Porque lo creemos, porque lo hemos vivido, lo hemos comprobado. Amén. Así que los invito a que por favor oremos y bendigamos a nuestro Padre Celestial, a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la dirección del Espíritu Santo. Así que oremos. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu preciosa palabra. Gracias por lo que nos sigues hablando y enseñando. Todo lo que nos has hablado en esta noche, gracias Señor. Gracias por enseñarnos a conocerte. Hoy aprendimos más. Hoy con escuchar tu palabra aprendimos a conocerte mejor. Gracias Dios. Gracias. Perdóname si alguna vez te he echado la culpa por que me desvié y me fue mal. Perdóname Señor por haber sido insensato. Hoy entiendo que no fuiste tú, que fui yo, que yo fui el que me aparté, que yo fui el necio, el terco, el que no tuvo paciencia. Perdóname, Señor. Y ayúdame de aquí en adelante a ser una persona que te conoce. Y al conocerte, que te ama. Y al amarte, que te alaba y te bendice en todo tiempo. En todo tiempo te bendeciré. En todo tiempo te alabaré, mi Señor. Aquí estoy, Señor, dispuesto a conocerte cada vez más, para bendecirte más y para alabarte continuamente en mi corazón y en mi boca y con mis pensamientos. Gracias, mi Señor, por ser tan fiel, por ser tan amoroso, por ser tan justo. Gracias por cuidarme, por proteger y por darme lo mejor. Gracias. Dependo de ti y por eso en esta noche te bendigo y te alabo con todo mi corazón. Mi alma te bendice y todo mi ser te bendice. Con mis acciones, mi obediencia a ti, te voy a bendecir. Gracias, Señor. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Gracias. Y ahora sé que cada vez que te bendigo, tus bendiciones me llegan también. Tú me bendices continuamente, Señor. Es hora de yo responderte también bendiciéndote con mi obediencia y con mi corazón sincero agradecido. Gracias, Señor. Cristo Jesús. Amén.